soy María Isabel Giner, nacida en Ayacucho, donde viví por 60 años. Mi padre vino de muy joven, como se estilaba en aquella época. Creo que tenía 15 años, algo así. Eran varios hermanos, por lo que él me contaba, algo de 13 hermanos. Su papá había fallecido, bueno, vivían con la mamá, pero no sé si él sería el menor o estaría en el medio. Eso no. Mi papá era bastante reservado, entonces no contaba demasiadas cosas. Sobre todo porque él se vino solo, como se decía en aquel entonces, a hacer la América. Quizá habrá pensado en regresar a su patria, pero vino la guerra, perdió contacto con su familia. Entonces, bueno, ya comenzó a trabajar acá y, bueno, tengo entendido que cuando llegó a la Argentina, él tenía un tío, creo que en Mendoza. Bueno, no tuvo demasiado trato con esta persona y se dirigió a la provincia de Buenos Aires. Se radicó en un comienzo en Dolores y ahí comenzó como corredor, como viajante de, creo que de alguna casa de chocolate o algo así. Entonces visitó Ayacucho. Indudablemente le habrá gustado el lugar y por ahí quizá le gustó algo más porque la conoció a mi mamá, no sé. Bueno, y decidió instalarse acá. Y puso, junto con un gran trabajador, era un artista para la repostería y fue un gran amigo durante toda la vida de mi padre. Este señor falleció poco tiempo después también. Pusieron una venta de chocolates con 3 o 4 mesitas, ¿no? Eso ustedes ya lo han contado en el video, que el señor Saldúa, el suegro de Cacho, creo que la conocen, le propuso hacerle ese edificio, lo que fue la confitería Buen Gusto, que ustedes conocieron y que hoy rompe el alma, sobre todo a los que lo vivimos, verla cerrada, ¿no es cierto? Y mi padre en un comienzo no se atrevía, no eran tiempos fáciles tampoco. Estamos hablando del año 30, más o menos. Pero bueno, tanto insistió el señor Saldúa que lo abrió. Y bueno, y se casaron con mamá y le metieron para adelante. Bueno, y ahí me crié yo, porque yo vivíamos en casa con mi abuela materna, pero mucho tiempo como mamá y papá, lógicamente, por su trabajo, no podían disfrutar del hogar, digamos así, era yo la que iba al negocio. Y ahí me crié, prácticamente. ¿Qué recordás de la confitería? ¿Qué recuerdo? ¿Qué te puedo decir? Esos bailes del 5 de enero, por ejemplo, que eran tradicionales, era la gran fecha. Y la gente iba, puedo decir, a las 2 de la tarde a reservar una mesa. Y se bailaba hasta el otro día, no solamente adentro, en la vereda, en la calle. Era la fiesta de Ayacucho. Otra cosa que recuerdo mucho, cuando Navidad, por ejemplo, estaban los billares cargados de pan dulces, por ejemplo,
o cuando mi mamá iba, en aquellos años que el tren pasaba a la madrugada, con las bandejas enormes de empanadas que se vendían en el ferrocarril sur, en aquella época, después Roca, ¿no? Porque era así, la gente venía de Buenos Aires a la confitería a llevarse los productos como si te dijese de la confitería El Molino en la capital. Ya era una mercadería tan exquisita, elaborada de la mejor manera. Entonces, se hacía todo acá. Se hacía todo ahí, con el maestro de repostería era este señor que se inició con mi papá, don Ciriaco Arriola. Una persona, tanto en su profesión como persona, extraordinaria. Porque mi marido vino a trabajar a la barraca Lausen. Él trabajó en Barraca Bremen, que pertenece a Lausen también, en Buenos Aires. Aparte de eso, estuvo muchos años en las estancias de Braun Menéndez o Menéndez Betty en el sur, tanto Tierra del Fuego como Río Grande, Río Grande es Tierra del Fuego, en todo el sur, Río Gallegos, todo por ahí. Le fascina el sur. Y lo trasladaron aquí, y tu papá trabajaba ahí. Y un buen día, no sé por qué causa, a raíz de qué, tu papá me lo presentó y bueno, ahí comenzó la relación. Y te voy a hacer una infidencia. Era 1 de enero de un año bisiesto. Y yo dije, es este o nunca, es ahora o nunca. Así fueron las cosas. Y él no era, ¿él de dónde era? Él es alemán de nacimiento. Mi suegro era canciller argentino en Alemania, en Berlín. Cuando estalla la guerra, a él lo pasan a España. Sigue con su actividad en España. Ahí nace mi cuñado. Él vive en Alemania. Se llevan 5 años con mi marido. Y cuando la guerra se generaliza, lo mandan venir a la Argentina. Y mi marido en ese momento tenía 8 años, creo. Y se radican en Buenos Aires. Luego mi suegro termina su actividad en la embajada y pasa al banco hipotecario. Y bueno, y le quería hacer entrar al hijo, mi suegro, ¿no? Cuando salió del secundario, sí o sí la carrera diplomática. Pero a él le tiraban las ovejas, no la carrera diplomática. Así que salió con la suya y se fue a trabajar al sur en las estancias. Y luego vino acá como revisador del año, ¿no? La barraca. Hasta que la barraca se cerró. Me trasplanté a Córdoba, a Villa General Belgrano, un lugar, podríamos decir, paradisíaco. Pero para alguien que vivió siempre aquí, por más que sea chato, se lleva en el alma. Entonces todo ese primer tiempo de trasplante me costó muchísimo y muchas lágrimas para adentro y muchas lágrimas volcadas en las cartas que escribía a las tantas amigos y amigas que había dejado. Me ayudó muy mucho el sobreponerme a ese estado. Una, la fuerza de voluntad que siempre puse en todo. Y otra, que yo no había cortado mi cordón con la zarzuela. Entonces estaba 2 meses y medio en Ayacucho, en Villa General Belgrano.
la gente de la zarzuela me convocaba y me trasladaba nuevamente a mi terruño, donde pasaba otros 2 meses que mi marido tenía que bancárselo solo allá. Pero yo estaba re feliz, entre mi grupo, entre todos los amigos, ¿no? Pero sobre todo en lo que hacía a mi profesión. Uno se va adaptando a los círculos donde va actuando, se va entregando a las distintas tareas que asume, ya en el arte, porque comencé a dar clase a adultos a nivel de un taller municipal, ya en el plano que jamás había incursionado y allá me atreví a hacerlo, en el plano coral, donde soy integrante también del coro municipal, en la parroquia trabajo mucho, tarea que había iniciado aquí y que continuó y muy ampliada allá, porque la gente allí es muy distinta, los círculos son muy cerrados y el compromiso es del momento y para la tarea específica, no ampliada, como yo considero que debe ser, que cuando nos damos a algo debemos de hacerlo ampliamente y en todo lo que esa actividad involucra. Mis suegros, mi suegra ya había fallecido, ¿no? Pero mis suegros se fueron a vivir allá hace, en este momento, diríamos 33 años. Razón por la cual nosotros viajábamos con las chicas a medida que fueron naciendo. Brígida ya estaba cuando se fueron a vivir y Bárbara tenía 1 mes. Íbamos todas las vacaciones de invierno, estábamos durante las vacaciones, íbamos en verano 1 mes por lo menos a quedarnos, las hijas y yo. Mi marido nos dejaba, nos iba a buscar. Bueno, así fue transcurriendo la vida. Eso se fue sucediendo durante todos los años, hasta que, bueno, las chicas ya fueron más grandes, la independencia, pero seguimos frecuentando aquello. Mi suegra fallece, mi suegro ya tenía cerca de 90 años y dijimos, bueno, yo me jubilaba de mi segundo cargo en la escuela y mi marido me propuso ir a vivir allá para que el viejito no estuviese tan solo. Y bueno, ese fue el motivo. Ahora hace 3 años que él ha fallecido. Mi marido está en su salsa, por supuesto. Es una villa que fue eminentemente alemana, con algún austríaco también involucrado, ¿no? Pero en este momento es tanta la afluencia de gente de Capital Federal, de esos los alrededores de Capital, ya porque son grandes y buscan la tranquilidad en un aspecto, ya porque son jóvenes con chicos y buscan la tranquilidad para vivir con sus hijos en el otro aspecto. Ese fue el motivo, pero me gustó. No era lo mismo ir de vacaciones 1 mes a ir a vivir y a convivir, porque ya digo, la sociedad ya es bastante cerrada. Porque como ya te digo, son alemanes tradicionales, ya los viejos quedan pocos, pero las sucesivas generaciones, jóvenes también quedan pocos porque van emigrando a lugares con mayor movimiento, en fin. Entonces ellos arman un círculo al cual no es muy fácil entrar para una persona que, bueno, mi marido es alemán, pero él es poco sociable. La sociable en ese caso soy yo, que no soy alemana. Entonces es difícil, tanto en el círculo alemán como en otros círculos. Son gente especial, Pero bueno, como yo soy así, como soy, y me gusta entrar, y me gusta alternar, y me gusta involucrarme en las cosas, yo seguí insistiendo. Y bueno, ahora es como si paseara las calles de Ayacucho.
Adiós Isabel, adiós señora de las castañuelas, porque ese es el mote que tengo. Como toco las castañuelas en misa siempre, mucha gente que no sabe mi nombre, la señora de las castañuelas. Así me identifican. La danza la llevo adentro desde que nací. Mientras iba al colegio de hermanas, como alguna de las chicas comentó, de las amigas comentó, Chola Orfila, la señora de Boer, de Pavilla Nueva, siempre me elegían como la estrellita. Se verían condiciones. Y bueno, después durante el secundario, si me llamaban para alguna actuación donde podía colaborar, lo hacía, porque no había estudiado nunca, pero me brotaba. Y cuando terminé la escuela secundaria, hablando con Chola Orfila, me dice, vos tenés que seguir danza. Sí, le digo, es mi vocación, porque si fui a la escuela normal era porque quien en esa época no iba a ir a la escuela normal. Todo el mundo teníamos que salir de la escuela normal recibidos de maestros. Como todo el mundo teníamos que estudiar piano. Y bueno, me mandaron, estudié, me recibí y al día siguiente cerré el piano y no lo abrí nunca más, porque eso fue impuesto. En cambio lo otro me salía de adentro, lo llevaba conmigo, como lo llevaré hasta el día que el Señor me llame. El problema era que acá no había quien enseñara. Entonces le digo a Chola, sí, esa es mi vocación, pero ¿cómo hago? Y bueno, tendrás que buscar una profesora y viajar. Entonces Chola misma habló con mi papá y lo convenció. Sí, lógicamente, a los 18 años ya me podía dejar ir a un pueblo vecino a estudiar. Bueno, después desgraciadamente mi padre muere, no me vio recibida. Y yo comienzo yendo a Tandil, donde venía Beatriz Schreiber a dar clase desde Azul. No recuerdo cuánto tiempo habré alcanzado a ir en Tandil, que ella dejó su enseñanza ahí. Y yo dije, no, yo a ella no la dejo, viajaré unos kilómetros más, pero voy a seguir. Y Beatriz también vio en mis condiciones desde un comienzo. Entonces yo, así tímidamente, le digo, ¿y a usted qué le parece, Beatriz, si yo comenzara a dar? Me parece perfecto eso. Yo voy a fiscalizar tus clases cada tanto, voy a tomar los exámenes a tus alumnas, pero vos tenés condiciones como para comenzar. Y así comencé. Y hubo momentos en que tenía hasta más de 40 alumnos. No todas por vocación. Así como a mí me mandaron a estudiar el piano, había gorditas que iban para adelgazar porque mamá las mandaba, y entonces vos no sabías qué hacer con el chico o con la madre, porque condiciones para nada. Era como luchar con una roca. Pero bueno, surgió de ahí el semillero, como fueron Gladys, Analía, ¿no? Clarisa, tantas, ¿no? Algunas que siguieron con la enseñanza, otras que siguieron solamente bailando cuando se las convocaba o para despuntar el vicio. Mi padre también fue parte de la Sociedad Española en la comisión, estoy hablando de hace muchísimos años atrás, cuando todavía la parte social, digamos, así en el aspecto cultural y eso no estaba muy desarrollada. Ya la parte tal cual hoy está, con tanta actividad cultural, y digamos que no es de hace demasiado tiempo. Yo diría que es desde que volvimos a poseer la casa que tenemos hoy, porque ahí funcionó durante muchos años el Club Social. Entonces ellos estaban en otro lugar, pero era pequeño y se reducía más que nada a la actividad propia de los socorros mutuos, digamos así, ¿no? Pero la actividad cultural comenzó cuando la casa volvió
a hacer nuestra, que se recicló bien, en fin. Ahí fue donde comenzó con Chiche Severri, con Enrique Davila, con Loreto Batalla, y bueno, fuimos poniendo el hombro un poco todos, allí Martiarena, y todos los que estábamos más o menos, las chicas de Ruiz. ¿Cómo empecé? Bueno, con la colaboración también de muchos padres que ponían el hombro para ayudarme, también de Beatriz, la primera de Beatriz Schreiber, mi profesora. En la primera actuación vino ella, trajo alguna alumna también, y bueno, y nos apoyó un poco, porque claro, era bravo, era la prueba de fuego. Si las cosas no salían como tenían que salir, la propaganda no iba a ser buena. Pero no, resultó. Y bueno, a través de ella me conecté con casas de escenografía, después buscaba quién hiciera la locución, las glosas, en fin, los diseños de la ropa. Nilda Contino me ayudó mucho en ese aspecto, en los diseños de la ropa, en armar las glosas para los distintos números, y trabajaron mucho conmigo Titito Muti, no sé si lo han conocido, él se fue de acá hace unos años. Él me hacía hablaba durante el espectáculo, y también Agustincito Moro. Ellos fueron mis anunciadores. Y bueno, tratando de que todo se fuera cada vez superando más. Peralta en las luces, después Laria, bueno, en fin, la gente que estaba abocada a esas actividades, ¿no? O que les gustaba, por lo menos. Si no lo hacían normalmente, a fin de año sabían que estaba el momento y que lo tenían que hacer. Y salíamos a las noches, quedábamos, al finalizar las varias noches, quedábamos destruidos, ¿no? Porque una cosa es bailar en un escenario y otra recorrerte las calles en zapatillita o zapato de baile y bailar en una calle, de empedrado o de lo que nos tocara, porque era responder a la convocatoria de la tarjeta. Entonces, pero fue muy lindo, fueron épocas hermosas. Delia Larregui, que no era española, sino todo lo contrario, muy italiana, Delia salía con nosotros como una más y gozaba de eso tremendamente. ¿Y la gente cómo los recibía? No hay palabras, porque era llevar alegría. ¿Cómo estaba compuesto el grupo que iba? No recuerdo las personas, todas. No, pero te quiero decir, unos bailaban. Sí. Unos cantábamos y las que sabíamos bailar bailábamos, cantar un grupo grande y otro grupo que tocaba. Iris ya estaba con nosotros, claro, iban con guitarras, Iris, Taborda, no recuerdo quiénes más. Hubo otras épocas que se habrá sumado otra gente que tocaba otros instrumentos. Normalmente lo hacíamos de a pie. Ahora llegó un momento que ya, como no nos daba el físico para seguir de a pie, siempre conseguíamos algún vehículo, llámese una caja de camión o algo por el estilo, para trasladarnos. Y eso también se hizo en muchas fiestas del ternero que desfilamos en esa época. Eso mismo, después lo trasladábamos en la fiesta del ternero, o ir caminando y bailando, o ir en algún carro o lo que fuere,
también participando de esa manera. ¿Y a quién se le ocurre hacer la serenata? ¿Cómo? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Pienso que más o menos a la gran mayoría, pero sobre todo a los de mayor edad, porque tendrían reminiscencias de sus años mozos, donde no de esa manera, pero sí se estilaban las serenatas. Porque yo recuerdo de muy chica, en la casa de mi abuela, que era calle de tierra, lo que es hoy la avenida Miggins, que era la calle Alsina, y que llegaba, para las fiestas llegaban a tocar serenata. Gente que salía a veces hasta con un piano. Sí, Juancito Davila, el hermano de Enrique, cargaban el piano del Hotel Santa Catalina, lo que es hoy el Club de Leones, y salían a dar serenata. Como a todos nos iban pasando los años, decidimos cambiar eso por la zarzuela, que es un poco más calmo, no, claro, que también no tan transitado. ¿No? ¿Cómo? También les fue muy bien con la zarzuela. Muy bien, muy bien. Muy bien. Yo actué hasta la anteúltima. Ahora hace años que no vengo. Años. No tantísimos, hará 3, 4 años que la abandoné. ¿Y cómo fue que se armó la zarzuela? Después de eso, de la serenata, sí, nace... bueno, en el grupo que estábamos siempre ahí juntos, dijimos, se podría armar. Y Iris, que tiene una chispa extraordinaria, con Enrique Taborda, comenzaron, bueno, podíamos hacer tal o cual cosa. Entonces tomábamos zarzuelas serias, digamos así, y se hacía una versión libre. Por eso la primera fue basada en la película Las cosas del querer. Y ahí todavía no salíamos a darla. Esa se limitó a Ayacucho y algunos lugares muy, muy próximos. Y después se pensó en otra película y bueno, y se hizo una versión libre y más reidera, por supuesto, sobre la corte del faraón, y se hizo esa, y después entre Taborda e Iris fueron escribiendo otras, que fue una seguidilla de 3, un tema tomado en 3 distintas zarzuelas que se fueron continuando. Para nosotros era medio traumático las jugadas con María Isabel, porque nos ponían arregladitas las 3 nenas y íbamos a jugar. Cuando regresábamos, María Nilda y yo, los moños habían desaparecido, la ropa estaba arrugada, éramos una calamidad. Y ella llegaba exacta, igual que cuando había salido, no se le había movido ni un pelito, nosotras retadas, y ella siempre ejemplo. María Isabel fue siempre un ejemplo, y así como es en su aspecto físico, es también en la parte espiritual, que eso es lo que más hay que recordar. Las idas al campo, con tu padre y mi padre. Pero ¿qué contamos de eso? Había de lo que llevábamos, de lo que llevábamos. No, eso no podía. ¿Y si no lo está filmando? Estoy filmando. Ah, bueno. Bueno, María Angélica no quiere contar, pero yo lo voy a hacer. Los días sábados, el tío, que yo también le llamaba tío Giner y tía Cata, a pesar de no haber sido mis tíos, mi padre con el papá de María Angélica eran socios en su almacén acá y se dedicaban a la agricultura. Y los sábados salíamos todos al campo, todos, María Angélica, María Isabel y yo, con ellos. Y como en ese entonces el viaje se hacía un poco largo, llevábamos una, no sé cómo llamarlo, escupidera era, en la cual nuestros padres nos hacían hacer nuestras necesidades y luego lo tiraban por la ventanilla. Y ya lo que va a contar esta mujer.
En sus ocurrencias tenía de comer masas del almacén o de masas duras, o sea, bizcochos, en plato de loza con tenedor y cuchillo, lo cual que pensemos que el plato volaba y no sabíamos más lo que era plato, porque bueno, a veces se encontraba que no tenía quien la arreglara para los días domingos, sobre todo, que ella se iba al cine, y a no estar la mamá o la chica que la arreglaba, me ocupaba yo de ella, pero nunca estuvo conforme con lo que yo le hacía. Iba disparando a la confitería donde estaba la mamá para que le hiciera de nuevo las trenzas que ella usaba. ¿Quién fue Leonor para vos? Como mi segunda mamá. Porque yo, como dije hace un ratito, me crié con mi abuela porque mi madre estaba ocupada todo el día afuera. Y precisamente cuando me retó mi abuela, al mes o antes, entró Leonor en casa. Yo había cumplido 10 años el 12 de octubre. Al día siguiente, hoy 13, falleció mi abuela. Y Leonor fue como que tomó... Leonor era joven, no era una persona grande. Yo tenía 10 y ella tenía 20. Era el primer trabajo que hacía de ir a vivir fuera de su casa, entre gente extraña. Entonces, bueno, ella se volcó a nosotros y nosotros la quisimos. Ya ves, sigue viviendo en la misma casa hasta el día de hoy. Y ahora, en lugar de tenerme a mí, lo tiene a Juan, a mi nieto. Así que es una madraza. ¿Qué te dio Ayacucho? ¿Qué me dio? Todo. Porque este reconocimiento que me han hecho el otro día, inmerecido totalmente, sin embargo me dio la inmensa satisfacción del vi, no solamente en las que fueron mis alumnas, en las que estuvieron ligados de una manera u otra, o a mi labor docente, en el arte o en la escuela o lo que fuere, sino toda la gente que estaba ese día en la sala, que indudablemente fue por el afecto que sienten hacia mí. Y la que no fue, que después me ha saludado en la calle. Y la que no me saludó es porque yo no he salido, porque sé que de mañana cuando salga, las estaciones que tendré que hacer para llegar a donde me propongo van a ser muy muchas. Desde que me fui, siento que cada vez que vengo ese afecto está presente en todo el mundo. Y bueno, y si está presente ahora es porque en algún momento se sembró. A mí me gusta tenerla como abuela, que es lindo porque cuando ella viene nos da lo que queremos, nos da, regala cosas, nos pide, nos hace. Gracias, chicas. Muchas gracias. Morena, la de los rojos claveles, la de la reja florida, la reina de las mujeres. Morena, la de los lados más